Bendecido día tengan todos ustedes. Me da un gusto saludarles de nuevo. Mi nombre es María del Carmen Quintero Sánchez y en esta ocasión vamos a ver el estudio número 24 que lleva por título Jesús confrontado en Jerusalén. Pero antes me gustaría hacer con ustedes una oración. Antes de empezar, vamos a cerrar los ojos. Padre bendito, alabado sea, Señor, bendito sea tu nombre. Dice en el Salmo 5, versículo 3, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que nos estás escuchando. Sabemos, Señor, que tú contestas nuestras oraciones, Padre. Padre bendito, gracias por la vida, la salud que nos has dado hasta este día, Señor. Te pedimos que lo sigas haciendo, Padre, y seguimos poniendo en tus manos, Señor, la salud de todos los enfermos, Señor, de todos en general. Padre, quédate con ellos, sánalos, Padre bendito. Gracias porque a nosotros nos has dado un techo, tenemos alimento, Señor, no nos ha faltado. Te pedimos por las personas que no tienen para comer, Señor, que no tienen para darle a sus hijos, Padre. Los ponemos en tus manos, suple todas sus necesidades, Señor. Y Padre, pues en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, háblanos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos la semana pasada, que vimos que Jesús les declara a los discípulos todo lo que le iba a acontecer. Él ya sabía cómo lo iban a tratar, que lo iban a azotar, le iban a escupir. Él ya sabía que lo iban a matar, ¿verdad? Entonces vimos también que Jacobo y Juan le piden a Jesús que ellos se querían sentar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les dice que eso no está en sus manos dárselo. Nos aprendimos también el versículo que viene en Marcos 10, versículo 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces ahora vamos a ver Marcos, todo el capítulo 11 y todo el capítulo 12, pero en esta ocasión vamos a leer solamente Marcos 11, del 8 al 10, del 15 al 19 y del 27 al 33. Vamos a ver también que la verdad central, que dice que Jesús encamina sus pasos hacia Jerusalén en un acto de proclamación audaz de su mensaje liberador. Como introducción tenemos que las obras de Jesús fueron históricas. Entró en un borriquillo a la ciudad de Jerusalén, como antes lo había hecho Salomón, el hijo de David. Las enseñanzas de Jesús antes de ser crucificado eran liberadoras. Los judíos rechazaban a Jesucristo como una piedra inútil. En el Salmo 118, 22 y 23 dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este rechazo fue deliberado, ya que había examinado la piedra y habían decidido hacerla a un lado. Sin embargo, Dios mismo ha convertido lo desechado por los hombres en cabeza del ángulo y ha sobreedificado usando otros elementos, extendiendo su evangelio a todos los rincones del mundo. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Marcos 11, del 8 al 10. Dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Ahora vamos a leer del versículo 15 al 19 del mismo capítulo 11. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas
de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ahora vamos a leer el versículo 27 al 33, que es la autoridad de Jesús. Dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora sí, vamos a pasar al versículo número 8, del punto número 1. Y vimos cómo la gente ponía los mantos, ponían ramas para que Jesús pasara. Él venía en un pollino. El entusiasmo fue la primera demostración que tuvo Jesús de parte de la multitud. La gente le colocaba hasta sus ropas para que pasara, a manera de capas. Otros traían ramas, ¿verdad? Ya lo vimos, que habían cortado en los campos cercanos. Todo esto ocurrió en domingo. En el versículo 9 dice que los que iban delante y los que le seguían detrás, todos aclamaban: Hosana. Esta palabra significa "oh, salve". Tiene uso de exclamación que expresa regocijo y liberación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta expresión se encuentra en el Salmo 118:26. Un versículo antes dice: oh Señor, sálvanos por favor, haznos prosperar. Un versículo después dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Este era el reconocimiento positivo. Hosana en las alturas, decían todos. Estas alturas representaban el cielo y deseaban llegar a la bendición para Jesús. Le daban un recibimiento real, pero en forma ignorante y carnal. La ciudad no estaba lista para entregarle el trono a Jesús. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, como dice en Juan 1:11. En Mateo 23:37 dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? En él reconocían el cumplimiento de las promesas de Dios a través de los siglos. De él esperaban bendiciones. El rechazo es otra demostración que se puede encontrar en la entrada de Jesús a Jerusalén. Los escribas y los sacerdotes estaban nerviosos por su llegada. Vamos a entrar al punto número 2, que es la purificación del templo. Los versículos son del 15 al 19 del capítulo 11. Dice: llegaron a Jerusalén, habían vuelto a Betania para pasar la noche, y Jesús entró en el templo. El templo de Jerusalén era el símbolo histórico de todas las acciones de Dios en favor de su pueblo. Jesús, en lugar de encontrar refugio para orar, lo encuentra repleto de mercaderes que vendían y compraban.
llenando los atrios de mesas y el patio de sillas de los que vendían palomas. Jesús, consumido por el celo de la casa de su padre, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban. En el templo volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie cruzase el templo llevando utensilio alguno. El patio o atrio del templo había llegado a ser una vereda o atajo como para cruzar de un lado a otro la ciudad y ahorrarse unos pasos. Les enseñó que aquella casa santa debía usarse como casa de oración y no como mercado, mucho menos en cueva de ladrones. En el versículo 17 dice que les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 41 al 43, dice, en la oración de Salomón, él dedicó el primer templo al Señor. El contraste está en Jeremías 7:11, que dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. Había castigo para el descuido de las cosas del Señor. Jesús no solo condenaba el comercio en el templo, también condena el fraude y la indiferencia de las cosas de Dios. Dice Jeremías 7:14, os echaré de mi presencia. Y en el versículo 16 dice, no oiré. En la época de Jesús, las actividades del templo, supuestamente el centro del culto a Dios, habían tomado un sesgo comercial. Los mercaderes vendían animales para el sacrificio a los peregrinos y forasteros a precios exagerados. El sistema estaba más orientado hacia las ganancias que hacia el verdadero culto. Jesús respondió echando primeramente a estos ladrones, dedicando luego su interés y tiempo a la gente que tenía verdaderas necesidades, como los ciegos y los cojos. Versículo 18. Lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Versículo 19. Y al llegar la noche, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. Ese lunes había sido de poder. En el templo hizo sentir su autoridad como el Mesías. Ahora vamos a entrar al punto número 3, que está en Marcos 11, del 27 al 33, y que lleva por título el desafío a la autoridad de Jesús. En el versículo 27 y 28 dice, volvieron a Jerusalén, ya era martes. Luego, mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esa autoridad? Era muy común poner a prueba la sabiduría de un rabí, o sea, de un maestro, haciéndole preguntas difíciles. Ellos desconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Despreciaban su autoridad moral, menospreciaban su interpretación de las Escrituras. Pero Jesús les respondió, trayendo a la memoria el bautismo de Juan, y los reta a contestarle. Y les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? No pudieron contestarle, por lo que Jesús les dice, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos no merecían ninguna explicación. Dice Juan 14, del 10 al 11, en la Biblia. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Todo esto ocurrió en martes, 3 días antes de ser crucificado. En la Biblia leemos en Juan capítulo 5, versículo 27,
y vemos el por qué los judíos no querían a Jesús, porque Jesús sanaba enfermos, pero Jesús lo hacía el día que fuera. Entonces para ellos era que estaban quebrantando la ley. Aparte, Jesús decía que Dios era su Padre. Pues peor para los judíos, ¿verdad? Lo querían matar. En Juan 7:5 dice que ni aún sus hermanos creían en él. En Juan 7:38 dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. También dice en Juan 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí viene una pregunta. ¿Nos vamos a someter al Señor que está en control, sabiendo que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros? ¿O tomaremos el lugar de los acusadores, siempre cuestionando y aún juzgando? Eso es una pregunta. Tenemos el versículo para memorizar que dice, ¿no habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto está en Marcos 12, versículo 10. Esto es para memorizar. Yo les doy muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y espero que meditemos en estas palabras. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Gracias.